Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro juego de Devir. En este caso tenemos a este pequeñín de aquí, a Plenus. Es un juego diseñado por Inka y Marcus Brand, de 1 a 6 jugadores, exacto. Es uno de los pocos juegos que admite una versión en solitario, es decir, que pueda jugar solo una persona, evidentemente, a partir de unos 8 años, y una partida puede durar unos 20 minutos aproximadamente. Exacto, son partidas muy rápidas y os aseguro que muy adictivas, con lo que va a ser difícil que juguéis solo una. ¿Vale? ¿En qué consiste Plenus? Pues Plenus consiste en tirar dados, escoger combinaciones, ir rayando los colores e ir sumando puntos. Al final del juego el que tenga más puntos es el ganador. Así que vamos a ver cuáles son los componentes de este Plenus. Pues vamos a ver los componentes de Plenus. Aquí tenemos 6 rotuladores, 6 dados, 3 de colores y 3 de combinaciones numéricas. Y aquí tenemos el bloc de hojas para juego. ¿Vale? Para empezar a jugar, ¿qué tenemos que hacer? Pues cada jugador tiene que coger un rotulador y una hoja del bloc y ya empezar. Pero un momento, porque antes os voy a explicar cuáles son las partes de estas hojas que tenemos y que nos van a acompañar durante toda la partida, ¿vale? Aquí tenemos pues el nombre de las columnas, señalado por letras de la A a la O, pasando por la H, que es la columna inicial. Luego os explico de qué va esto. Luego tenemos aquí el marcador de puntuación para la primera persona que sea capaz de tachar, digamos, toda esta columna, ¿vale? Y después, debajo, tenemos la puntuación para el resto de jugadores que hagan lo mismo, ¿vale? Después también tenemos aquí un marcador, digamos, de comodines consumidos. Aquí tenemos la parte de bonificación por casillas de colores tachadas, luego también os explico cómo funciona, y después aquí tenemos la parte de puntuación que nos ayudará al final de la partida a hacer el recuento de los puntos que tenemos conseguidos. Como veréis, también tenemos las casillas de colores y hay casillas que tienen una estrella adentro. Esas casillas con estrella adentro que al final de la partida no estén tachadas, nos penalizará, pero luego también os explico cómo nos penaliza. Muy bien, pues nada, vamos a empezar a jugar. Decidiremos al azar de entre todos los jugadores quién va a ser el primer jugador, es decir, el jugador activo. En este caso me parece que voy a ser yo, así que cogería los dados, 3 de colores más 3 numéricos, movería y los tiraría. Y tenemos 3 resultados de dados numéricos y 3 resultados de colores. Como yo en este caso soy el jugador activo, sería el primero en elegir combinación, es decir, elegir un dado de color y otro dado de número. El dado de número me va a indicar el número de casillas que voy a poder tachar y el de color de qué color van a ser esas casillas que voy a tachar. ¿Sí? Bien, pues entonces, por ejemplo, cojo el 4 y el verde. El resto de jugadores también podrán escoger de entre los 6 dados cuáles son las combinaciones posibles y podrán repetir combinación. Eso sí, solo durante las 3 primeras tiradas, porque a partir de la cuarta, los dados que coge el jugador activo, es decir, la combinación que escoge el jugador activo, queda bloqueada. No se podría repetir, es decir, los demás jugadores no podrían coger esta combinación y solo podrían coger combinaciones existentes entre los 2 dados numéricos restantes y los 2 dados de color. ¿Sí? Podría ser también que en algún caso un jugador decidiese pues no tachar ninguna casilla de color, es decir, pasar su turno. Sí, se puede hacer y no hay ningún tipo de problema. Si lo hace el jugador activo, entonces como no coge una combinación de dados, sus dados quedan disponibles y el resto de jugadores podría escoger entre los 3 dados de números y los 3 dados de color. ¿Sí? Entonces, en este caso yo por ejemplo he escogido 4 y color verde, pues debería empezar a tachar 4 casillas de color verde. Vamos a ver cuáles son las normas para poder tachar esas casillas. La primera regla para empezar a tachar las casillas de colores es que tenemos que empezar desde la columna inicial, es decir, la H, que es la que está de color rojo, ¿vale? Según la combinación que yo había escogido en un principio, debería tachar a partir de aquí 4 casillas de color verde, pero vamos a ver que no es posible, es decir, he cogido una combinación que yo no puedo ejecutar, con lo cual me voy a quedar así, me voy a quedar sin la posibilidad de tachar ninguna casilla. ¿Por qué? Porque tenemos que tachar siempre el número exacto que nos dice el dado numérico. No podemos tachar ni más ni menos casillas de las que nos dice el dado numérico de la combinación que hemos escogido nosotros. Esa es una de las normas. ¿Qué podría hacer también? Bueno, pues tengo 4 casillas de color verde, pues tacho una de aquí y 3 de otro bloque.
Es otro error porque el juego no nos lo permite. Siempre tenemos que tachar las casillas dentro de un mismo bloque. No podemos tachar casillas de bloques distintos aunque éstas sean del mismo color, ¿vale? Con lo cual, en este turno yo no tendría la posibilidad de tachar ninguna casilla y no tendría la posibilidad de sumar puntos. Lo que sí que podrían hacer son mis compañeros al haber escogido otras combinaciones. Recordemos que cada jugador tiene delante su bloque de juego, ¿vale? Con lo cual, el otro jugador que, por ejemplo, ha escogido la combinación 1 naranja, podría tachar esta casilla de aquí. Y el otro jugador, por ejemplo, que tiene su hoja delante y ha escogido la combinación 2 rojo, podría tachar estas dos de aquí, porque siempre empiezan por la columna inicial. En las siguientes tiradas deberíamos ir rayando tantas casillas como los colores que nos indican. Una de las claves también importantes del juego es que estas cruces tienen que o bien empezar desde la columna inicial o si no, ser adyacentes. ¿Qué quiere decir que sean adyacentes? Que se toquen horizontal o verticalmente. Si se tocan diagonalmente, no se considera que sean adyacentes. Es decir, si yo, por ejemplo, me saliese o escogiese una combinación 1 rojo, yo, el jugador quiero decir, podría tachar o bien aquí porque se toca verticalmente o bien aquí porque se toca horizontalmente. ¿Qué pasaría si este jugador, por ejemplo, escogiese una combinación 4 azul? ¿Qué podría pensar? Tacho estas 4 de aquí. ¿Por qué? Porque ya se tocan estas. Se tocan en diagonal, no en vertical ni en horizontal. Por tanto, no se considerarían que fuesen adyacentes. Otra cosa importante a recordar, no hace falta que tachemos todas las casillas de un mismo bloque, ¿vale? Porque solo podemos tachar como máximo 5, ¿vale? Recordemos, siempre el número exacto que nos dice el número, ni más ni menos, pero como máximo 5 casillas de un mismo bloque. Recordemos también que en el lado numérico nos puede salir este símbolo de aquí y una cruz negra. Como veremos, no hay cruces de color negro en nuestro tablero. Esos son los comodines. ¿Cómo se comportan los comodines? La interrogación del lado numérico nos dice que podemos escoger cuántas casillas vamos a tachar de un color determinado, ¿vale? Recordemos, máximo 5 casillas, por tanto podemos escoger un número del 1 al 5. Y el comodín negro nos dice que podemos escoger el color de casillas que vamos a tachar, siempre que sean de un mismo color, ¿vale? Entonces, ¿podría ser que, por ejemplo, nos saliesen los dos comodines juntos? Sí, no habría ningún tipo de problema. Podríamos escoger entonces el número de casillas a tachar y el color de las casillas a tachar. Eso sí, ¿qué pasaría en nuestro marcador de comodines consumidos? Pues que si nos salen los dos, tacharíamos 2 signos de exclamación y si solo nos hubiese salido uno, tacharíamos solo un signo de exclamación. ¿Qué pasaría si durante la partida nosotros hubiéramos tachado todos los signos de exclamación? Pues que entonces no podríamos utilizar ningún comodín más, aunque nos saliera en una combinación. Pues, ¿qué puede pasar a partir de aquí? Pues, por ejemplo, que hayamos ido jugando, hayamos ido rellenando cruces, colores y, por casualidad, somos los primeros en rayar una columna. En ese momento tenemos que avisar y decir columna A rayada y nos apuntamos la máxima puntuación, es decir, la de arriba, 5 puntos. Automáticamente, ¿qué hacen nuestros contrincantes, el resto de jugadores? Pues tachar esa puntuación. ¿Puede haber algún otro jugador que sea capaz o que consiga rellenar en su tablero de juego la columna número A? Sí, exacto, no habría ningún tipo de problema, pero en ese caso ya no se apuntaría la máxima puntuación, sino que solo podría conseguir la de abajo, los 3 puntos. Y pueden haber más de uno, es decir, pueden haber 2 o 3 jugadores que consigan rellenar la columna A, pero si ya ha habido otro que haya conseguido la máxima puntuación, pues entonces solo podrán acceder a la mínima puntuación. ¿Qué pasa si, por ejemplo, nadie ha rellenado la columna A y 2 jugadores al mismo tiempo son los primeros en conseguir rellenar toda esa columna? Pues que son esos 2 jugadores los que se apuntan la puntuación máxima, pero tiene que pasar al mismo tiempo, es decir, tiene que haber un empate en esos 2 jugadores que sean los primeros en rellenar una de las columnas, ¿vale? Como veréis, para cada columna hay una puntuación arriba y una puntuación abajo.
Eso quiere decir pues que igual que esto ha pasado con la columna A, puede pasar con cualquier columna. Otra cosa que puede pasar, por ejemplo, es que pase lo mismo, pero con los colores. Es decir, que sea yo el primer jugador en haber conseguido tachar todas las casillas verdes de mi tablero de juego. En ese caso, me vendré aquí a la zona de bonus y me apuntaré la máxima puntuación. ¿Qué harían el resto de jugadores, mis contrincantes? Pues lo mismo que han hecho con la puntuación máxima de las columnas, hacerlo con la de colores. Tacharían la máxima puntuación del color verde, porque aunque ellos fuesen los siguientes en conseguir tachar todas las casillas verdes de sus tableros de juego, solo podrían conseguir la puntuación mínima. ¿Y cuándo se acaba el juego? Pues como os decía anteriormente, cuando hay un jugador que es capaz de tachar todas las casillas de dos colores. Es decir, pues si soy el primero en conseguir tachar todas las casillas de color verde, por ejemplo aquí, pero he sido el segundo en conseguir tacharlas de color azul. Pero aunque haya habido un primero que ha conseguido tacharlas de color azul, yo soy el que ha conseguido tachar todas las casillas de dos colores. Por tanto, en ese momento se acabaría la partida. ¿Qué podría pasar si, además de ser el primer jugador en conseguir tachar dos colores, soy el jugador activo? Que en ese punto acabaríamos la partida, pero el resto de jugadores aún tendría la oportunidad de tachar las casillas correspondientes a las combinaciones que hubieran escogido. Y en ese punto sí que entonces, cuando lo hubieran hecho, se acabaría la partida y nos iríamos al recuento de puntuación, para lo que nos vendríamos a esta parte de nuestro tablero. Aquí cogeríamos y sumaríamos todos los puntos conseguidos por la bonificación de color. Aquí los puntos conseguidos por las columnas total tachadas que tendríamos aquí. Sumaríamos los puntos y los pondríamos aquí. Aquí tendríamos los de exclamación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todos aquellos signos de exclamación que no tengamos tachados, es decir, que no hayamos consumido el comodín, nos daría un punto por cada uno de ellos. Los sumaríamos y los pondríamos aquí. Antes, al principio del tutorial, os decía, las estrellas que no estén tachadas al final de la partida penalizan. Exacto. Todas aquellas casillas con estrellas que no hayas tenido la ocasión de tachar, te restarán 2 puntos cada una. Y después tendremos aquí el total. Si eres el jugador que más puntos ha conseguido, pues entonces eres el ganador. Si hay empate, ganará entre esos dos la persona que haya consumido menos comodines. Y si incluso en eso hay un empate, pues entonces el juego tiene 2 ganadores. Es la excusa perfecta para recogerlo todo y volver a empezar otra partida. Por cierto, en las instrucciones tenéis gráfica y visualmente muy bien explicado cuáles son los posibles errores que podéis tener a la hora de catalogar si una cruz es adyacente a otra o no. ¿Vale? Os recomiendo que le echéis un vistazo porque os quedará muy claro y podréis jugar a Plenus siguiendo totalmente las instrucciones. Y nada, esperemos que os lo paséis muy bien con Plenus. Quedáis avisados, es totalmente adictivo, por tanto, bueno, pues tened en cuenta que no va a ser una partida ni 2, pueden ser unas 5, 6, 7, quién sabe. Pues nada chicos, que os lo paséis muy bien con Plenus y hasta la próxima.